en este segmento, el tercer segmento de nuestro programa de hoy día de la mañana de día sábado, con un tema muy importante, muy apasionante, que es la contaminación cruzada. Y quien nos va a ayudar a hablar de este tema es una amiga de la casa, una amiga de Radio El Conquistador y de todos ustedes. Ahí estamos saliendo además por pantalla porque estamos en Facebook. Está con nosotros Miriam Musalem. Un aplauso para ella. Yo después de todos los aplausos salí con aplausos. Sí. ¿Cómo estás, Miriam? Muchas gracias por venir este día sábado de la mañanita a estar con nosotros a hablar de este tema de la contaminación cruzada. Miriam, querida, ¿qué es la contaminación cruzada? Mira, la contaminación cruzada es cuando se produce, ¿no es cierto?, que los organismos se trasladen de una superficie a otra o de un alimento a otro. Microorganismos. Microorganismos. Estamos hablando de bacterias. Bacterias, hongos, virus, incluso las toxinas, que son los productos que, digamos, producen las bacterias. También pueden ser contaminados con las toxinas de estas bacterias. Mira, para entrar en materia, yo les quiero contar una experiencia que tuve, que fue en Doctor TV, Miriam. Hicimos un programa, porque la contaminación cruzada aquí está en varias partes, pero fue muy entretenido porque le explicamos a la gente el tema del supermercado. Entonces partíamos, ¿no es cierto? Nosotros hacíamos seguimiento, Alfredo, con cámara escondida a una señora, Miriam, que entraba al supermercado y la íbamos siguiendo. ¿Te fijáis con las cámaras estas que tienen los supermercados en los techos para mirar? ¡Pum! Oye, y empezaba esta señora. Entonces llegaba la señora y ya ponte tú al sector de las carnes, ¿ya? Entonces le vendían las carnes, el pollo y todo, y tú das cuenta que tiene sangre, que es jugosito, algunos envases no están bien sellados. Y después la señora, ponte tú, pasaba a comprar el pan. Y compraba unas marraquetas, una ayuda y todo. Y después iba acomodando el carro y la carne la puso arriba del pan. Y después veíamos la carne goteaba, mojaba, ¿no es cierto?, el pan. Y eso pasaba desapercibido. Y después la interceptamos cuando iba a pagar. Y empezamos a revisar todo. Y el orden de los productos, cómo había comprado, íbamos con un especialista microbiólogo del INTA, que le dijo que claramente esto estaba totalmente contaminado. Y que esto a partir de esto, ¿no es cierto?, después venían problemas gastrointestinales, de salud y todo, por cosas tan simples, pero que la población no está informada, que es el tema. Además que el orden del supermercado, la distribución geográfica del pan y la carne están al lado. ¿Sabes qué en varios supermercados. Exactamente, y no solamente en el supermercado, porque en la casa también. O sea, ¿cómo guardo yo las cosas en el refrigerador? Exacto. Como esto gotea, ¿no es cierto? El ideal es que uno de los alimentos más contaminados los ponga en la superficie más baja del refrigerador y los alimentos menos contaminados arriba. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los lácteos, cuando uno compra caja, el ideal es que antes de refrigerarlo, lavarlos. ¿Por qué? Porque esto también contamina. También es un ¿Lavar los envases? Los envases, exacto, porque ¿dónde se guardan los envases a veces? Se guardan en bodegas, y las bodegas tienen roedores, y los roedores hacen sus necesidades. Entonces, también es importante lavar eso, lavar las latas de conserva antes de abrirlas. O sea, son pequeños detalles. Uy, mira, fíjate, yo lo que hago, lo he hecho de siempre, Mira, Alfredo, a mí me encanta cocinar, entonces las latas, por ejemplo, vienen unos palmitos, que hacer todo eso. Arriba, ¿no es cierto?, sobre todo arriba, pero tú me dices, yo le paso un paño, lo limpio y después lo destapo. Porque en general no lo hace nadie. No lo hace nadie. Pero escúchame, la superficie, ¿no es cierto?, ya viene contaminada. Lo que viene dentro, tú estás asegurado que está séptico, está limpio. Fíjate, la gente va a encontrar medio raro a mí, pero... Maníaco, pero mira, las latas se ríen afuera las chiquillas, ya tenemos otras invitadas muy lindas, muy maravillosas que vienen en otro bloque, nos están mirando afuera. Oye, las latas, ponte tú, de una bebida, una cerveza, cuando tú la abres, arriba, ¿sabes lo que me ha tocado ver? Sustancias pegadas. Ponte tú, la otra vez me tocó una lata que la miré por arriba en el supermercado y tenía arriba como una goma de otra bebida que a lo mejor se derramó y quedó como un elástico, como una goma pegada. ¿Tú sabes la cantidad de microorganismos que puede tener eso? ¿Qué hacemos nosotros? ¡Pum! Abrimos la lata, la tapita esa metálica, ¿dónde queda? ¿Queda afuera o adentro? ¿Dónde queda la latita? Queda adentro de la bebida. Claro, en el juego que uno hace. Y tú no sabes qué estuvo dentro de esa lata. Puede cualquier cosa. Por lo tanto, fíjate que son mínicas, pero ¿por qué de repente entonces, oye, qué te pasó? Claro. No, mira, Alfredito, ando mal de la guata. ¿Y qué te pasó? No sé, algo comí anoche. Me cayó mal. Estoy con náuseas. Mira, no sé qué, si estaba todo sanito. Oye, hay cosas mínimas y que no significa que nos preocupemos más de la cuenta, sino que tener una costumbre de asear las cosas, de limpiar las cosas antes de ponerlas en nuestra boca. Más me quedo dando vueltas, sobre todo con el yogur, porque es típico que uno lo abre y lo puede... Se lo toma directo. ¿Y las latas?
de bebida, etcétera, también te los tomas directo. Ahora, otra cosa importante... Ahora, pero por lo menos, Alfredito, perdona, en el yogur, tú cuando sacas la tapa, si sale de una, porque a veces, Sí, sale a media. a veces salen que hay como 4 winchas de yogur. Con hilachas. Hilachas. Hilachas Oye, sí, metálicas. vamos a hacer un llamado a la gente que hace esta tapa que la haga Más resistente. Oye, que le pongan la tapa de una. De una. De una. De una vez. Miriam, perdona, te interrumpí. Dale, No, lo que yo te quiero decir que es importante, ¿no es cierto?, que todas las cosas, antes de ingresarlas al refrigerador, el ideal es lavarlas. O sea, por ejemplo, las verduras. Yo compro palta, las lavo antes de refrigerarlas. Compro tomate, lo lavo antes de refrigerarlo. Mira. O sea, que ingresen al refrigerador ya limpias. Bueno, cuando hicimos en Súper Doctor TV, importante. El refrigerador tiene que ser un ambiente limpio. Un ambiente limpio, exactamente, porque en el fondo te preserva el alimento de que no se contamine, porque las bajas temperaturas evitan la proliferación bacteriana. Exacto. O sea, que se desarrollen más bacterias. Ambiente limpio, por lo tanto, chiquillos Exacto. y chiquillas, el refrigerador hay que tenerlo en mantención y limpiarlo. Exacto, y limpiarlo una vez a la semana. Sacar idealmente. todas las cosas, limpiar completo, volver a poner los Sí, productos. exacto. en el capítulo que hicimos de Doctor TV también sobre la salmonela, la recomendación básica era lavar Los huevos. huevos. Lavar los huevos. Mira, eso A está ver. un poco en discusión, ¿ah? A ver, cuéntenos usted. Porque Pues. hay gente que habla del... O sea, el huevo se debe lavar antes de usar. Porque a veces la gente lavaba los huevos para refrigerarlos y los lavaba, los refrigeraba. Sí, eso correcto. no es bueno, porque Ya. eso permeabiliza digamos la cáscara, por así decirlo, Ya. del huevito. huevo. Es muy permeable. Entonces, el ideal es que cuando yo vaya a usar el huevo, en ese minuto lo lave. Lo lavo antes de perfecto. usar. Sí, Antes de usar. usarlo. Eso O sea, es el ideal. lo dejo en la cajita cerrado y todo. Exacto, Pero lo y que pasa... refrigerado. Oye, me acordé de algo. ¿De qué? Lo puedo decir. Lo que pasa es que, claro, tú compras los huevos en el supermercado y los huevos en el supermercado vienen limpiecitos. O sea, Sí. vienen bastante bien decentitos, Sí. vienen de... Pero una vez con mi señora se le No ocurrió comprar... siempre. No se le ocurrió comprar el camino y a dónde Algarrobo, no me Pero- acuerdo. Y te sale con una pluma. ¡Qué pluma! Hasta sangre. ¡Qué pluma! Y otras cosas más. Venía con una cantidad de necesidades. Sí, Uy, pero impresionante. Y cuando llegamos, lo tuvimos que eliminar porque era ya increíble. Sí, sí. Venía con, Bien de campo. con un arsenal de deposiciones la gallina. Me gustaría seguir avanzando en esto. Tú estabas hablando del refrigerador. En la casa. Estamos en la casa. Ya llegamos a la casa. Ya llegamos a la casa. Fíjate que una de las cosas que a mí te digo, me encanta cocinar, entonces tengo una tabla. Y siempre tengo la pregunta, ¿de qué te ríes, Alfredo, con esa cara que me estás mirando? ¿Porque cocino o por la tabla? No, a mí me gusta el estilo cocina. De hecho, ahora Aldunate está famoso como chef de cosas simples pero sanas. Estamos haciendo la cocina saludable del Doctor TV. Oye, nos ha ido muy bien. Está buena. Oye, y claro, entonces tengo la precaución, ¿no es cierto?, que si tú estás cortando, por ejemplo, lechugas, las lavaste y todo, no mezclar cosas, ¿no es cierto? Porque en esa misma tabla de repente cortas pan, en esa misma tabla cortas carne, en la madera, ¿no es cierto?, van quedando unas huellas, van quedando unas rayitas, y en esas rayitas se van depositando Los microorganismos. microorganismos. ¿Qué hacemos con el manejo de esto que es tan Mira, de la Claudio, casa? Yo personalmente en mi casa tengo tablas para distintas cosas. ¿De qué material? De este material que es como... Como un polímero, como un plástico. Como un plástico sí. resistente. Sí, sí. La gracia que tiene este tipo de tablas, que tú se pueden desinfectar con cloro, Ya. son de distintos colores. ¿Ya? ¿Por qué los colores? Mira, expliquémosle eso a la gente Sí, lo que haces es tú. súper importante. Yo creo que una manera de poder distinguir o diferenciar para qué voy a usar cada tabla es asignarle un color. Ya. Entonces, por ejemplo, existen tablas blancas, celestes, amarillas, verdes. Entonces, ¿Hay azul? Pues yo soy azul. azul, pero es celeste, no es azul marino, Ah, es ya, azul, es azul, es ya. celestito. Entonces, la idea es tener, por ejemplo, la tabla blanca ¿Ya? para lo que es carnes, pollos, crudos, todo lo Perfecto. que es productos carnes, pero en crudo. Después una tabla celeste, por ejemplo, para lo que es carnes y pollo cocinados ya. ¿El color lo elijo como quiero? ¿O Como tú quieras. Ah, ya, Como perfecto. tú No es que el color quieras. está ya. Es un ejemplo. Ya, perfecto. Y después tener una tabla amarilla o verde, ¿no es cierto?, para lo que es verduras. De acuerdo. Entonces tú quieres picar una verdura, ahora es súper importante que las verduras se laven y después se desinfecten. Porque si yo desinfecto la verdura sin haberlas lavado previamente, se inactiva el desinfectante. A ver, ¿cómo es el paso? Mira, qué entretenido esto. A ver, ya, yo tengo lechugas, por ejemplo. Ya, pego la lechuga, las lavo, ¿no es Ya, cierto? bajo el chorro del agua, Bajo una el chorro- por una. Una por una, bajo el chorro del bajo agua. el chorro de agua, ¿no es ¿Ya? cierto? Y después la puedes colocar en una solución con desinfectante, la dejas unos minutos y lo enjuagas. ¿Qué desinfectante que uso? Yo personalmente en la casa uso cloro, Ya. en pequeñas cantidades, ¿ya? De acuerdo. Qué sé yo, media tapita de cloro para desinfectar pero existen desinfectantes de verdura en el No basta supermercado. solamente con el lavado en agua. Mira,
En estricto rigor, si tú lo lavas bien, podría bastar, porque el arrastre del agua, un buen arrastre bajo este chorro, ¿no es cierto? Tú arrastras el microorganismo, las mugres, la suciedad, ¿no es cierto? Se arrastra bien. Pero hay que tener mucho ojo de limpiarlas bien una por una. Una por una. ¿Ya? Con eso tú podrías... Con esto asegurado de que esté sin contaminación. Sí. Después la corto, ¿no es cierto? La cortas. La pico y con eso estoy tranquilo. Estoy listo con eso. Con eso estás tranquilo, la dejas aparte. Lo importante en esto, es por eso hablamos de contaminación cruzada, ¿no es cierto? Es que si estoy picando lechuga, no sea en la misma tabla donde piqué la carne y quedo con sangre, y quedo con... Ahora, ojo, por ejemplo, yo voy a cocinar un pollo, ¿no es cierto? Y lavé la lechuga, la tengo lista, ¿no es cierto? En un tiesto con agua todavía, ahí remojando, etcétera, y me pongo a limpiar el pollo al lado de la lechuga. Ah, mira. ¿Ya? Entonces empiezo a limpiar el pollo y de repente salpico un poquitito a la lechuga que ya estaba lavada. Entonces siempre hay que tener secciones limpias, secciones sucias dentro de la casa. O sea, si yo ya lavé la lechuga o lavé la verdura, la separo del lavaplato, por ejemplo, y lo coloco en otro mueble. Y después que yo haya usado ese lavaplato, el ideal es lavarlo con detergente y después desinfectarlo con cloro. Agregarle cloro y dejarlo ahí para que se desinfecte, porque de esa manera yo logré limpiar ese lavaplato que lo había ocupado con alimentos contaminados. Claro, y el pollo en el fondo después no tiene problema que va a cocción, va al horno, ¿no es cierto? Lo hace, contamina al otro. Que antes de eliminar los eventuales gérmenes que puede tener, le transfirió, ¿no es cierto?, gérmenes a un producto que va crudo. Que ya estaba limpio. Que está limpio. Esa es la contaminación cruzada. Perfecto. Un alimento sucio, ¿no es cierto?, que tiene contacto con un alimento que ya está limpio y que no se va a cocinar más, sino que está listo para ser servido. Y te pido un favor, hagamos un recorrido del supermercado. La doña Casa llegó al supermercado. ¿Cómo debería ser el orden de compra? ¿Qué compro primero? ¿Dejo las carnes para el final? ¿Cómo manejo el orden en el supermercado? Mira, y ahí nos vamos a la casa para ver cómo guardamos. Ya, escúchame. Cuando uno va al supermercado, ¿no es cierto?, más o menos se demora como 1 hora en el recorrido. Por lo menos 1 hora. Uy, a mí me encanta. Sí, a veces se mi señora, que a mí me gusta, entonces mi señora delegó en mí, Alfredo. Me dice, vamos papito, vamos que se puede. Y yo voy. Yo eso me encanta porque voy eligiendo los productos, yo gozo con eso, fíjate. Soy el único que goza de la casa. Yo lo detesto. No, a mí me gusta también, me gusta, pero a mí es un castigo. Yo me demoro por lo menos 1 hora y media. Yo condenaría a los condenados a ir al supermercado todos los días. Una pena alternativa. 10 años y un día de supermercado. Yo lo gozo. Ya, entonces vamos. Yo creo que lo primero que tiene que tener presente la dueña de casa, señora, usted que está en la casa escuchándome. Y nos está viendo además. Acá. Eso. ¿Ya? Es siempre elegir, o sea, pensar que ese alimento que usted lo saca de un refrigerador del supermercado tiene que estar el menos tiempo posible fuera del refrigerador. Mantener la cadena de frío. Mantener la cadena de frío, exactamente. Entonces, cuando yo voy a comprar, por ejemplo, carne, yogur, quesillo, etcétera, que sea lo último que yo compre. De acuerdo. Primera cosa. Segunda cosa, elegir, pueden ser los alimentos no perecibles, ¿no es cierto? Pueden ser las verduras también, pero siempre separar dentro del carro del supermercado lo que es más contaminante. O sea, cuando yo al final voy a terminar comprando la carne, el pollo, etcétera, dejar un espacio separado del resto de los alimentos. Nunca que se tomen entre ellos. ¿Qué pasa con los detergentes, el cloro, también tienen que tener la balosa, aparte, separadito? O sea, siempre dejar aparte lo que es los detergentes, porque siempre eso puede haber una rotura y contamina el otro alimento sin que nosotros nos hayamos dado cuenta. Y eso también es un tipo de contaminación, que es la contaminación química. O sea, por algún tóxico o pesticida, etcétera, o detergente. Ahora, lo otro importante es que cuando yo lo envase en la caja, los envases separados, en bolsas separadas. Nunca poner, por ejemplo, el pimentón con la bandeja de pollo. Fíjate que en eso los chicos que están ahí envasando están bien acostumbraditos. Hicimos ya el viaje por el supermercado, dijimos cómo había que comprar los productos, en qué orden había que comprarlos, ponerlos en el carro y envasarlos después. Y acá, mira, fíjate una de las prácticas que he visto y que creo que es muy, muy perjudicial. La gente pesca esto, lo mete en el auto, ¿no es cierto? Y de repente lo llama la mamá, el amigo, oye, vente para la casa un ratito, ve, qué sé yo, y se van con toda la mercadería, el auto queda al sol, ¿no es cierto? Y eso produce contaminación, obviamente, en esos productos, descompone los productos. Exacto. ¿Cuáles son los productos más peligrosos, o sea, o más contaminables? Más... Un segundito. Entonces, consejo para cerrar ese tema, si usted está directo a la casa a guardar los productos. Exacto.
Mira, los productos en general que tienen mayor probabilidad o son más fáciles de contaminar son los alimentos ricos en proteína. Entonces todo lo que es quesillo, ¿no es cierto?, los lácteos, el yogur, las carnes, el pollo, la soya, fíjate. La soya. Los alimentos que contienen soya, el tofu, todos estos alimentos también porque son ricos en proteína. La proteína es como una sustancia muy apetitosa para las bacterias. Entonces con facilidad se reproducen en ambientes de ese tipo. Oye, llegamos a la casa, estacionamos el auto. ¿Cómo guardo ahora? Lo primero que hay que guardar, ¿no es cierto? Ya, yo compré quesillo, compré leche, mientras la leche está en caja, envasada, No tienes problema. no hay problema. El problema es cuando yo la voy a abrir. Ahora, esa leche, antes que yo la abra, la tengo que lavar. Ojo, acuérdense de ese punto. Entonces, ¿qué es lo que voy a envasar? ¿Qué es lo que voy a refrigerar yo primero? Compré quesillo, el quesillo va directo al refrigerador, pero, señora, ojo, yo lavo ese tubo de quesillo antes de refrigerarlo. Ah, ¿lavo el tubo de quesillo? Lavo el tubo de quesillo, el envase. El envase. Donde viene el tubo de quesillo. Sí, perfecto. Lavo los yogur que voy a almacenar, que voy a refrigerar, lavo el 1 al día, etcétera. Todos estos productos que yo voy a refrigerar, tengo que lavarlos previamente. Perfecto. Y es lo primero que guardo. Y después guardo el resto. Y guardo las carnes, ¿no es cierto? El pollo, el pescadito, Exacto, todo eso que compré lo guardo al principio. Es lo primero que se guarda, lo que tiene que ir al refrigerador. Cosa de, digamos, acortar lo más posible la cadena de frío, o sea, mantener en realidad la cadena de frío desde el supermercado hasta mi casa. Oye, estamos ya cerrando este espacio de la contaminación cruzada. Oye, me acordé de un recuerdo, pero realmente patético, me tocó ir a fuimos a, espérate, era para el sur, estamos grabando por Mega, y fuimos a un restaurancito chiquitito a comer, y fíjate que, ¿te has dado cuenta cuando usan el ketchup, la mayonesa, la tapa arriba como queda? Sí, que queda un pegote... Como seco. Eso es altamente contaminante. Sí, también eso tiene, O sea, tendría un factor porque también se habla de, por ejemplo, el tomate, el ketchup, sí. También son alimentos muy... Bueno, y pasa también la mayonesa. Exacto, la mayonesa. no, la mayonesa la De alta- lleva. de alta contaminación. Eso cuando a uno le ponen así la mayonesa para servir en los restaurantes, yo trato de no comerla. Bueno, eso ya sé, yo sé que vienen guardadas, o sea, están refrigeradas y te Sí. la colocan en el minuto. Y hay que decir que se igual legisló al respecto, que hoy día está prohibido, ¿no es cierto?, el tema de la mayonesa casera en Exacto. restaurantes, Sí, en tiene que sectores, tiene lugares que ser públicos. con huevo pasteurizado. Vamos a agradecer esta mañana de sábado 19 el ánimo que tiene, por supuesto, nuestra querida amiga Miriam Musalem. Miriam, te pasaste por venir hoy día sábado, Gracias. por una vez más ayudarnos a comunicar salud a toda la gente que nos escucha Sí. de Arica a Punta Arenas a través de Radio El Conquistador. Sí, yo estoy feliz con eso. ¿Dónde lo ubicamos? Porque nos están preguntando por Twitter, están tuiteando y dicen, ¿dónde ubico a Miriam Musalem? Clínica Estoril. ¿En la clínica Estoril? Sí, esto queda en Estoril 120, Perfecto. oficina 408 y el teléfono es el 951-6637. Perfecto, gracias Miriam. Vamos a una pausa y volvemos, chiquillos, a esta jornada de salud en el Conquistador.